Caso de estudio en Japón. En Japón existe un problema que es el volumen de sus desechos que cada vez es mayor por obvias razones ya que su población es bastante y esto provoca que haya más desechos. Por lo cual hay una escasez de sitios de eliminación, el riesgo de una contaminación ambiental por instalaciones de tratamiento de desechos, el vertidero ilegal o el aumento de los costos. Aquí básicamente la economía japonesa es muy espiritual con la motonanía. ¿Qué es eso? Es un sentido de pesar ante el uso inapropiado de objetos o recursos. Básicamente esto incorpora un respeto por el medio ambiente que ha sido transmitido a través de los siglos, con el valor social que es esencial para los esfuerzos de la nación para convertir en una más sociedad sustentable. Y esto señala la decisión del gabinete un 1 de junio del 2007. Aquí en el reconocimiento de los límites, básicamente en los principios de 1970 hubo una gran dependencia de Japón hacia el petróleo importado y esto provocó que en un tiempo hubiera dos crisis petroleras y esto provocó que la economía y la sociedad japonesa se volviera loca, tuviera problemas y esto provocó que hubiera reacciones provocadas por un círculo vicioso en aumento de precio y escasez de productos básicos. Se podría decir que los consumidores japoneses reconocieron los límites de una economía dependiente del petróleo, entonces trataron de depender de más sectores energéticos y no solo del petróleo. Pero aún así, el problema principal es su alta densidad de población, que esto hace enfrentar una escasez de capacidad de vertederos para reducir los volúmenes de residuos que van a los vertederos y los incineradores que aumentan significativamente la contaminación. Para evitar una carga ambiental, primero es necesario controlar y hacer un enfoque circular adecuadamente a los generadores de las actividades humanas y reducir la carga del medio ambiente. En segundo lugar, mediante la comprensión de los mecanismos subyacentes de la naturaleza, que son los cimientos sobre todo los seres humanos, se basa en la sociedad necesaria, establecido en un sistema económico-social que se basa en la circularidad. En el caso de las respuestas políticas, esto básicamente todo empezó en la cumbre de tierra en Río en 1992. Esto provocó que el gobierno japonés promulgara leyes básicamente del medio ambiente en 1993. Esto siguió una adopción de un plan básico del medio ambiente en diciembre de 1994. Y básicamente trata sobre políticas generales ya de largo plazo del gobierno con la conservación ambiental. Esto es un prólogo en plan de reconocimiento de las principales actividades socioeconómicas con una fuerza impulsada común detrás de varios problemas que son dos factores. El primero que es el aumento de generación de desechos y los desechos que no se tratan de manera ambientalmente racional. Esto contribuye a un empeoramiento ambiental. Y aquí, como podemos ver, tenemos un esquema donde está la entrada de recursos, la producción, consumo de uso, desechos, tratamientos y disposición final. Además de esto, tenemos en la entrada de recursos el controlar el consumo de recursos naturales, básicamente esto con lo de las leyes. Después tenemos lo de la producción y consumo y uso, que es también reducir la generación de los residuos. Después tenemos lo de desechos, que aquí podríamos reutilizarlos. Y por último el tratamiento, aquí el reciclaje térmico, recuperación con calor. Y en el caso de disposición final, una eliminación adecuada de los desechos para aquellos desechos que definitivamente ya no se pueden utilizar. Las cuentas de flujo se han convertido en una gran característica integral en la política ambiental japonesa. Esto identifica todo un sistema de flujos de materiales en la economía nacional, brindando desgloses detalles de dichos flujos. Estas cuentas de flujos son materiales proporcionados con un marco estadístico que mide la extracción de recursos naturales, el comercio de recursos naturales y la eliminación de desechos y emisiones.
De las mismas de las cuentas de flujo tenemos lo de la productividad de recursos, de entrada y materiales. También tenemos el cíclico de uso de tasa, que es la cantidad de uso cíclico y la entrada de recursos naturales más la cantidad de uso cíclico. Y como tercero tenemos la cantidad de disposición final. Y aquí podemos ver las gráficas de lo anteriormente ya dicho, donde tiene una producción de los recursos, monto de disposición final y tasa de uso cíclico. Después tenemos la ley fundamental y el plan, que básicamente desde los años 2000 está vigente una ley fundamental para establecer una sociedad de ciclo de materiales sólidos, que básicamente eso trata de instrumentos legales que brinden un marco fundamental para integrar gestión ambientalmente y tener un uso más medido del uso de recursos y sobre los desechos que tenemos. Y esto para que haya principales procesos económicos en Japón y haya una mejora, tanto económica como ambiental. Muy bien, y ahora a continuación les vamos a hablar sobre la biodiversidad en Japón. Japón cuenta con una gran biodiversidad debido a su posición geográfica del país. Cuenta con la presencia de múltiples ecosistemas donde el invierno se aparece de forma extrema. De hecho, en algunos de los sitios se producen nevadas que acumulan hasta 4 metros de altura de nieve. También pueden encontrarse espesos hielos con muchísima biodiversidad bajo de ellos. Están suspendidos sobre mares, a los que se les asocia biodiversidad marina de climas fríos. Podemos decir que Japón cuenta con una flora y fauna tanto terrestre como acuática. También cuenta con múltiples ríos y salidas al mar, al ser una isla. Como salida al mar se encuentra el río Ojotsk, también se encuentra hacia el mar de China Oriental y al Océano Pacífico. Cuenta con la presencia de múltiples climas subtropicales costeros, como en la isla de Yakushima, que se caracteriza por la flora y fauna de Japón, proporcionando una gran variedad de especies y de múltiples climas. Cuenta con la presencia de biodiversidad especializada. Entre las peculiaridades de los ecosistemas está una gran separación de aguas en el mar de Ojotsk, en donde hay desembocadura a ningún otro río, y conviven especies fascinantes que solo se encuentran en aquel país, o muy difíciles de encontrar en ese continente. Es variada, rica y única. Cuenta con cadenas montañosas cubiertas por bosques y surcadas por ríos en los que se cobijan cientos de especies animales y vegetales. Tiene zonas conservadas protegidas, donde existen múltiples zonas de protección en las especies nativas que han podido sobrevivir. Estas zonas representan importantes refugios para las zonas septentrional del mundo. Muchas de esas zonas están abiertas para el turismo, pero muchas otras se mantienen vírgenes para su protección. Ahora hablemos de la mitigación a largo plazo. Una de las medidas que ha utilizado Japón para mitigar los contaminantes que se generan es apuntar hacia reducir o absorber las emisiones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el metano. Estas medidas de adaptación tienen como objetivo prevenir o reducir los daños causados por el cambio climático que ya existen en el sector del agua, el consumo de electricidad de motores y bombas que se considerables. Y la reducción de este consumo de energía es una de las medidas de mitigación, ya que al generar energía también se generan gases de efecto invernadero. En el cambio climático, Japón ha esperado reducir sus emisiones en un 80% para el año 2050. El gobierno de Japón aspira a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, según consta en un borrador que estrategia contra los efectos del cambio climático que desarrolló antes de los acuerdos de París. Hablemos sobre los recursos petroleros. Japón no cuenta con muchas fuentes de petróleo, por lo cual tiene que importar el petróleo a países vecinos. Uno de los principales proveedores es Rusia, quien tiene una buena relación comercial y por su cercanía es factible para la generación de este recurso. En cuanto a la energía, durante la última década Japón hizo un progreso sustancial en la implementación de su visión a un sistema energético eficiente, resistente y sostenible.
La salida base de la innovación y tecnología del país jugará un papel vital en el desarrollo de tecnologías necesarias para lograr sus ambiciones de alcanzar la neutralidad del carbono para el 2050, utilizando también energías alternativas o renovables para el desarrollo de este plan. Ahora hablemos de los residuos sólidos. Este es un programa que llevó a cabo el gobierno de Japón. Debido al crecimiento demográfico y los cambios del estilo de vida, en todo el mundo hay ciudades que se enfrentan a serios problemas en el tratamiento de basuras. La ciudad de Tokio espera poder contribuir a resolver sus problemas usando un sistema de tratamiento, un sistema eficiente y respetuoso con el medio ambiente, en donde se puede ver en el diagrama cómo es que se desechan estos residuos sólidos. Pasan a un tratamiento de incineración, a una gran temperatura, lo cual lo que genera a grandes rasgos es crear un vapor que no sea contaminante para el medio ambiente y que no se acumule en residuos sólidos toda esta basura. Y también debido a que Japón tiene un problema por la demografía, por la cantidad de habitantes y que es una isla y no hay tanta espacio y es muy demandado una habitación, una casa o un hogar, crear un sistema de estos es beneficioso para el país, no solo para el medio ambiente, sino también para la población. Y bueno, para concluir sobre el país de Japón, se puede decir que para poder afirmar que el indicador de productividad de los recursos medio como GDP-DMI busca un éxito de tendencia hacia el objetivo. Esto es significantemente influenciada por la disminución en la demanda del sector de la construcción causada por condiciones recesivas. El estudio de caso reveló que el concepto de desacoplamiento ha sido explícitamente incorporado a la política nacional japonesa para establecer un ciclo sólido de materiales, representada por la adopción de indicadores de flujo de materiales, incluida la productividad de los recursos, mientras que el impulsor directo de la política SMS fue un visible límite en el manejo de residuos sólidos, se ha acoplado con éxito al recurso de problemas de entrada. Las políticas 3R han sido aplicados por el Legislativo Nacional Marco y su concepto y práctica se han difundido experiencias internacionalmente. Por lo contrario, aunque no se revisó directamente en detalle por este estudio de caso, desacoplamiento de CO2 emisiones del crecimiento económico no ha sido suficiente, como lo señala la revisión de desempeño ambiental de la OCDE. El real desafío es lograr la reducción de insumos valiosos con otros componentes importantes de políticas medioambientales como las de una sociedad baja en carbono. Y no solo en carbono, quitar la idea de que no solamente se está hablando de carbono, sino de otras implicaciones que están afectando al medio ambiente, desde un cambio en la sociedad, en la política y en la industria para crear un cambio significativo dentro de la región. Y bueno, eso será todo por nuestra parte y muchísimas gracias por su atención.